Soy criminalista a tiempo completo, me dedico a lo que es la investigación forense, prácticamente tiempo completo, como lo mencioné hace un momento. No solamente hago la aplicación de esta en el ámbito jurídico, sino también en el ámbito académico. Inicialmente, cuando estudié la licenciatura, que fue en Derecho, siempre tuve la inquietud de estudiar una cuestión de índole biológica. Obviamente, pues en ese momento yo desconocía completo la existencia de lo que es la criminalística como tal, o la ciencia forense, y por así decirlo, accidentalmente en la biblioteca encontré 3 libros del capitán Montiel Sosa. Los leí, me gustó mucho el tema y pude darme cuenta que ambas áreas, tanto la cuestión jurídica como la cuestión científica, se entrelazaban, y obviamente la aplicación de esta pues la teníamos claro en los juzgados, y de esa manera poder aportar al juzgador los elementos necesarios para poder dar un resultado o una sentencia lo más legalmente pegada a derecho. Bueno, obviamente cuando sales de la maestría y la especialidad, estás limitado en cuanto a conocimientos, es decir, tienes que poner en práctica los conocimientos vistos en el área a la práctica. Esto es tener que ir al lugar del hecho, tener que ver los objetos, en el caso de un hecho de tránsito, los vehículos relacionados o las personas, o sea, tratar de documentar lo más fehacientemente todo lo relacionado con para tener los elementos y proporcionar la información de calidad que se necesita para poder llegar a una conclusión. Sí, obviamente, esta es desde la perspectiva de quien hace el informe, porque como sabemos hay 2 vertientes, una que maneja la fiscalía y una que maneja el investigador privado. Cada uno tiene una perspectiva diferente, cada uno tiene un resultado diferente, pero mientras más información tengamos, mejor. Ya no es solamente el hecho de que, porque lo digo yo, sino que tenemos que tener todo un historial, tanto de testimoniales como del lugar del hecho, fotografías, ir al lugar, es clave esto, y poder tener una perspectiva real y estructurada de lo que pudo haber ocurrido ahí, pero con la base técnica. Vuelvo a repetirles, no es nada más decir, es que a mí me pareció, sino que tengo que tener una cuestión objetiva y comprobable, y también que sea debatible, porque si no, no sería ciencia. Toda ciencia como tal tiene que ser debatible y cuestionada por alguna de las 2 partes, y obviamente, como lo voy a repetir, mientras más elementos haya, mejor. Bueno, en la práctica profesional, los más difíciles son los relacionados con niños y con mujeres. Ahí es un hilo muy delgado, porque no podemos evitar la cuestión humana, si esto es inevitable. Entonces, ver el cuerpo de un niño, aunque sea en un documento o en fotografía, sí te llega a golpear, y más si tienes hijos. Entonces, esto sí es indudable. Y otro tipo de muertes que pudieron haberse evitado, por ejemplo, hechos de tránsito, en los cuales, por ejemplo, hay motocicletas, las cuales van a alta velocidad, ¿sí? Entonces, ese hecho se pudo haber previsto, se pudo haber evitado, pero no fue posible. Entonces ahí entra el factor humano de quien conducía, y si esta persona que maneja esta motocicleta produce la muerte de otra, entra el conflicto, ¿sí? Entra la cuestión de que pudimos haberlo hecho, pudimos haberlo evitado, sin embargo no fue posible, y alguien tiene que pagar obviamente las consecuencias de sus hechos. ¿Cómo se separa lo humano de lo objetivo? Tienes que tener plena conciencia de que las personas que están ahí no son familiares tuyos. No tiene que haber la situación de que porque uno está lesionado más que el otro. Tenemos que saber el contexto, la historia, pero independientemente de esto, todos los elementos que están sujetos a estudio desde el punto de vista de la investigación forense tienen que ser analizados no solamente cualitativamente, sino cuantitativamente. ¿Cómo es esto? No solamente lo que observamos, sino que esto tiene que ser medido para que tengamos un estándar y se complemente,
Sí, por un ejemplo claro, la cuestión de la sujeción de un brazo. ¿Sí? Dice para una mujer, es que me agarró duro del brazo. Bueno, ¿cómo cuantificamos esta fuerza? ¿Cómo pudo haberse producido? ¿Con qué tanta fuerza? Entonces tenemos que entrar a la cuestión experimental, tenemos que entrar a la cuestión técnica para tratar de mantenerlo lo más fríamente, y los datos que arroje esta investigación o esta reproducción del fenómeno nos dé como resultado esto. Son datos fríos. Aquí no entra la cuestión de apasionamiento, de afinidad, sino que son los datos que te arroja una investigación, que son calculados y medidos por equipo. Y esos son los datos que tú vas a manejar, y nada más. Bueno, el consejo que le daría a los alumnos o a los estudiantes en este caso es de que sean conscientes y perseverantes al momento de tomar un conocimiento. La mejor manera que tenemos los seres humanos, por así decirlo, de postergar nuestro legado es transmitiendo ese conocimiento, transmitiendo esa información. Es tan básico, desde que una célula existe, al reproducirse le pasa esa información a la de nueva creación. Entonces, así ese conocimiento y ese legado, por así decirlo, se va transmitiendo de generación en generación. Y obviamente es lo que conocemos como ciencia, que quizás no es perfecta en algunos casos, pero puede serlo, ¿sí? Nos puede dar una perspectiva diferente. Antes no se conocía lo que es el ADN, y mucha gente fue sentenciada por esto. A raíz de que se creó, o mejor dicho, se descubrió, mucha gente salió libre. Entonces, esa imperfección desde el punto de vista legal fue complementada con la cuestión científica. Ahora bien, si tenemos un alumno que tiene la inquietud, tiene que ser constante, tiene que ser perseverante, como lo hice mención hace un momento, porque al menos en México es muy difícil encontrar centros de investigación especializados en ciertas áreas, por cuestiones presupuestales, por cuestiones políticas, etc. Nosotros tenemos que hacer esto. ¿De qué es cara la cuestión científica? Sí es cara, pero sin embargo, tenemos que hacer el esfuerzo, tenemos que buscar los canales para poder hacerlo. No solamente la investigación, la realización de la misma, sino también publicarla y difundirla. Existen medios impresos, ahorita más que nunca los digitales, que pueden ayudarnos a expandir este universo de conocimiento. Y si este conocimiento, al exponerlo, va a estar sujeto al escrutinio, va a estar sujeto a la crítica. Y si esta crítica mejora o perfecciona dicha información, pues qué bueno, hiciste tu aportación, fue criticada, pero sin embargo dejaste algo ahí, algo que va a tomar alguien que viene detrás de ti y va a decir, acá se quedó, vamos a seguirle. Mi mensaje para finalizar sería prácticamente para la gente que tiene la inquietud, es de que le hagan el esfuerzo, le echen ganas, porque lo que más falta en este país es investigación. No creamos ciencia, sencillamente la tomamos, pero tenemos que reproducirla, tenemos que, por más insignificante que sea una reproducción de un fenómeno, llámese una huella digital en diferentes condiciones de espacio, tiempo, llámese humedad, etc. Es algo que no se ha estudiado o no se ha publicado, pero son cosas tan sencillas que pueden aportar mucho, ¿sí? Ahora bien, los medios o con lo que podemos contar en todo caso, les repito, en un principio van a estar limitados, pero conforme vayamos avanzando, la experiencia que tenemos en las experimentaciones, vamos a tener el acceso no solamente a la información que tengamos, sino a otras. Podemos hacer contacto, les repito, con los medios digitales podemos tener contacto inclusive con otros países. ¿Sí? Y esto nos va a dejar claro de que podemos intercambiar información, podemos retroalimentarnos, porque podemos hacer la investigación, pero se nos pasó algún pequeño detalle. Entonces, con ese punto enriquecemos, fortalecemos estos datos y nos puede dar una conclusión lo más benéfica posible, pero siempre estar abiertos a cualquier crítica.
No porque yo haya estudiado más va a ser verdad suprema. Eso no es posible, eso no existe. Siempre va. La verdadera ciencia es aquella que es criticada y cuestionada para poder llegar. Ahora, para finalizar, me gustaría mucho agradecer a la escuela por esta grabación y pasar mi mensaje. ¿Sí? Cualquier duda o comentario pueden encontrarme en Facebook en la página de Enrique Urrutia Palmer, diagonal Unidad de Investigación Forense. Ahí cualquier duda o comentario que tengan sobre el tema, con todo gusto estoy abierto para aclararles cualquier duda relacionada con la ciencia forense.